Buenas tardes. Gracias por venir. Veros ahí da sentido a que nosotros estemos aquí. Os doy la bienvenida a esta sala, a este bello lugar, a esta Casa del Libre, que nos ha acogido con las puertas abiertas y las estancias llenas de libros, de cuentos, de novelas, como la que hoy llega a esta presentación, que espero sea de vuestro agrado y sirva de resorte para que la esencia de todas y cada una de sus páginas se instale entre vosotros. Sin ayer es el título de la primera novela de Tomás Ferrando, pero este nombre, este escritor, tiene mucho recorrido hasta llegar aquí. Les pongo en situación. Tomás Ferrando Agulló, licenciado en Filología Inglesa, ha cursado estudios de periodismo. En 1999 dio comienzo a su actividad literaria y ese mismo año obtuvo su primer premio de poesía. Ha interpretado varias obras teatrales. Es director de la compañía de teatro Pasión Irreversible. Con ella ha llevado a escena diversidad de géneros, desde musicales hasta comedia o dramas, y siempre con sus propias dramaturgias. Su currículo literario incluye un premio de ensayo y muchos reconocimientos en narrativa breve. Ha obtenido el primer premio en el segundo certamen de poesía de Cofrentes y es Premio Nacional de las Letras Isabel Agüera 2017 en la modalidad de dramaturgia. Ese mismo año publicó su poemario Rebuscando entre mis adentros. Su dramaturgia resulta ya esencial para Carreteras Secundarias Teatro, de aquí, Barcelona, ya que por cuarto año consecutivo su obra presentada en su 12ª edición titulada Anoche fue estrenada el 2 de marzo, siguiendo en cartel desde entonces en esta ciudad. Ahora mismo, como el gran dramaturgo que es, varias de sus obras están ahora mismo representándose de la mano de la Compañía de Teatro Musical de España y de la compañía barcelonesa Craquelé. Mañana mismo su director, actriz y actores estarán pisando las tablas para llevar a escena su obra Tercer piso, escalera 3, El Palau de Plegamans. Sin ayer es su primera novela publicada y con la cual emprende su carrera como escritor. Hasta aquí el currículum vitae, pero detrás de todo ello encontramos a una persona en mayúsculas: amable, emprendedora, infatigable, animalista. Pero Tomás también es respetuoso, disciplinado, cariñoso, empático y soñador. Quizá el conjunto de todo esto es lo que le lleva a poner un trocito de su corazón en todo lo que hace. Porque, como bien dijo María Zambrano, lo que no pasa por el corazón nace muerto. Y nuestro querido escritor, autor de Sin ayer, es un enamorado de la vida. De ahí que todas y cada una de las páginas de esta novela nos desprendan la sensación de estar vivas. Antes de seguir y llegar a tener el honor de presentarles a doña Pilar Eire, que nos acompaña para hacer la presentación en sí de la novela, le debo poner voz a José Luis Victoria, editor, gerente y propietario de Ediciones Hades, que ha publicado la novela y que no puede estar con nosotros al coincidirle la fecha con otra presentación en Madrid, ya cerrada anteriormente, pero les leo su nota. En todas las presentaciones hablo del mundo editorial. Creo que es de obligación como editor independiente. La mayoría desconoce cómo es este mundo. Todos tenemos la visión de los libros ya en las librerías, pero para llegar a esa realidad, detrás hay un gran trabajo de mucha gente. Desde Ediciones Hades damos voz a los autores que tienen una historia interesante que contar.
Somos parte de los pilares de la literatura al dar cabida a grandes escritores en ciernes. Nuestra mayor premisa es la calidad, aun sabiendo que la cultura no es una excepción a los cambios que se están dando. Por ello, si queremos que la cultura continúe, hay que apoyarla. Nosotros haciéndoles llegar el talento y ustedes, como hoy, acudiendo a esta presentación, comprando libros, etc. Mantengamos al día nuestra cultura y para cuidar esta diversidad cultural, las editoriales son vitales. Gracias a todos por venir. Llegados a este punto, no puedo dejar de hacer 3 agradecimientos, tanto en el nombre de Tomás como en el mío propio. El primero, para la Casa del Libro de Barcelona. El siguiente, porque no voy ni quiero dejar de nombrarla, es para Nicola Adriana Archile Montenegro, del Departamento de Comunicación y Marketing de esta Casa del Libro de Barcelona, por toda la ayuda recibida por su parte para esta presentación. Y por último, y más importante, las más inmensas gracias a Pilar Eyre, por ese instantáneo sí al pedirle que presentase la novela. Y para que pueda hacerlo, les presento su currículum vitae, oficial, pero también cordialmente, como merece su persona. Pero esto será muy largo porque Sí, no os imagináis cuánto. Es demasiado trabajadora. Pilar Eyre Estrada nació en esta bonita ciudad, Barcelona. Es la mediana de las hijas del pintor gallego Vicente Eyre y Pilar Estrada. Tras estudiar Filosofía y Letras y Ciencias de la Información, se dedicó plenamente al periodismo. En primer lugar, en prensa escrita, colaborando en diarios como La Vanguardia, Interviú, El Periódico de Cataluña o El Mundo. Posteriormente dio el salto a los medios audiovisuales, tanto radio como televisión. Ha sido a través de la pequeña pantalla como hemos ido conociendo a esta gran periodista, obteniendo un alto grado de popularidad, colaborando como analista y comentarista de crónica social. Desde la década de 1990 hasta el 2012, ha colaborado como entrevistadora en diversos espacios televisivos. Su relación con la literatura se inicia en 1985, cuando publica Vips, todos los secretos de los famosos. Le siguió Todo empezó en el Marbella Club. En 1992 escribió Callejón del Olvido y en 1996 Mujeres 20 años después. Ya en 2001 se publicó Quico Sabaté, El último guerrillero, y un año después Cibersexo. Fue en 2005 cuando Pilar escribió sobre la relación entre Juan Carlos de Borbón y Alfonso de Borbón en su libro Dos Borbones en la corte de Franco. Siguiendo esa estela, en 2007 publica Secretos y mentiras de la familia real. Pilar es una trabajadora nata. Fíjense en los títulos y en las fechas, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Ricas, famosas y abandonadas, 2008. Ena, la novela, 2009. Estremecedora historia de Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII. Pasión imperial, 2010, sobre Eugenia de Montijo. Y ese mismo año, María la Brava, la madre del rey, sobre Mercedes de Borbón, dos Sicilias. Llega 2012 y ven la luz La soledad de la reina, Sofía, una vida, biografía de la reina Sofía, y La reina de la casa, ensayo sobre la mujer. En 2013 se publica Franco Confidencial, biografía íntima de Francisco Franco. Y llega Mi color favorito es verte, finalista del Premio Planeta 2014. Les confieso que es mi favorito y al que tengo verdadera devoción. Le siguió No me olvides, en 2015, y en diciembre de ese año resultó ganadora del primer premio Joaquín Soler Serrano de Literatura. En 2016 empieza a escribir semanalmente en la revista Lecturas, donde tiene un blog personal llamado No es por maldad. Y se publica su libro Un amor de Oriente. Así llegamos a su última obra publicada, Carmen la Rebelde, en 2018. Como habrán podido observar, estamos ante una escritora excepcional. Personalmente hablando, Pilar Eyre te gana por su humanidad. Es solícita, diligente, incansable, atenta, tolerante, metódica, afectuosa,
comprensiva y amante de los animales, no podemos pedir más. Todo ello forma parte de los valores de Pilar Eyre. Como habrán podido observar, prácticamente son sinónimos de los que he expresado al presentarles a Tomás. La razón es tan simple como contundente. Los dos tienen mucho en común y nadie mejor que alguien portador de dichos valores compartidos para presentarles a todos ustedes la novela. Les dejo con Pilar Eyre. Bueno, muchas gracias, Maite, por todos estos elogios totalmente inmerecidos, pero que me han hecho mucha ilusión, lógicamente. Bueno, pues la verdad es que vosotros ahora diréis, bueno, como Pilar es amiga de Tomás, tiene que hablar bien de su libro, o sea, no tiene más narices, porque cuando te invitan a presentar el libro de un amigo, pues tú también te acercas al libro con cierta, como diría yo, generosidad, ya piensas, bueno, pues voy a hacer lo posible para que me guste, voy a tratar de sacarle sus puntos positivos. Claro, yo no voy a ir a la presentación del libro de un amigo que me lo ha encargado diciendo, este libro no lo compren porque no vale nada. O sea que realmente tengo que buscar lo bueno que tiene un libro, porque todos los libros, por malos que sean, tienen algo bueno. Y la verdad es que yo empecé a leer el libro de Tomás, es su primera novela, yo no leo nunca manuscritos, o sea, a mí cuando me vienen autores noveles y me dicen, oye, que yo tengo un manuscrito, me gustaría que lo leyeras y tal, yo digo, no lo voy a leer porque prefiero que lo lleves a una editorial, a un profesional, y que sea él el que te lo diga. Yo no quiero leerlos porque no sabría cómo explicarles que este libro no está bien, como si dijera más. Entonces yo, la verdad es que me acerqué con cierto temor al libro de Tomás y dije, bueno, seguro yo conocía sus poemas, conozco su trayectoria, sé que es una persona inteligente y culta, y entonces pensé, bueno, como mínimo estará bien escrito y con esto ya tengo bastante. Entonces empecé a leerlo y me pasó, voy a hacer un spoiler ahora, me entusiasmó. O sea, tengo que deciros que para mí fue una sorpresa increíble porque me encontré un libro fabuloso y me encantaría contagiaros mi entusiasmo, a ver si sé explicarlo bien. Tomás ha encontrado algo que es muy difícil de encontrar, yo como escritora lo sé, los escritores lo sabemos, que lo más difícil de todo es encontrar una historia. Tú puedes escribir bien, tener buenas herramientas en el oficio, después de muchos años, pues las herramientas del oficio las tienes más o menos afinadas, puedes escribir un libro que la gente diga, pero qué bien escrito está, has escrito 4 palabras seguidas que yo no sabía lo que querías decir, o sea que debe estar muy bien, o sea qué oscuro es, no he entendido nada, o sea que debe ser un libro fantástico. O sea, todos estos trucos del oficio los conocemos muy bien y lo que ocultan es la esterilidad, la búsqueda incesante de una buena historia y no encontrarla porque es muy difícil de encontrar. Entonces, Tomás, en su primera novela, ha encontrado una historia y unos personajes poderosísimos. Ha encontrado unos personajes de tal manera que yo querría vivir con estos personajes, querría que fueran mis amigos, querría que existieran de verdad, invitarlos a mi casa, irme a cenar con ellos, correrme una juerga, tomarme una copa, porque son personajes de verdad, de carne y hueso, y esto es dificilísimo de lograr. Yo estoy segura, fíjate, Tomás, yo estoy segura que cuando tú escribiste el libro, empezaste a escribir el libro, a lo mejor tenías un esquema en la cabeza, ¿no? Pero los personajes seguro que empezaron a irse por su cuenta y empezaron a hacer cosas que a lo mejor tú no sabías que iban a hacer. ¿Verdad? ¿Qué te ha pasado eso? ¿Y sabes por qué ha sido eso? Porque son personajes de carne y hueso. Y cuando los personajes que tú has construido son de carne y hueso, empiezan a actuar por su cuenta. Entonces ellos tienen su propia lógica. Y esa misma manera de tú recoger su historia es lo que te los hace cercanos y verosímiles. Porque los personajes tienen que ser verosímiles. Mira que a tus personajes les pasan cosas. Porque a Lupe le pasan un montón de cosas, a su amiga exactamente lo mismo, los personajes secundarios, que son todos muy ricos, por cierto, también tienen su propia historia. Les pasan muchas cosas, pero todo lo que les pasa entra dentro de la normalidad, son verosímiles. Mira, yo soy periodista, ¿no? Vengo del mundo del periodismo, y en Interview hacía entrevistas. Y yo intentaba entrevistar siempre a escritores porque les explicaba, les preguntaba los trucos del oficio. Luego esto no lo publicaba porque esto no le interesaba a nadie, pero a mí me servía mucho. Y recuerdo uno que me dijo, creo que era Vargas Llosa, que me dijo, los personajes tienen que hacer cosas verosímiles. Por ejemplo, tú tomas a Superman. Superman es verosímil que huele. O sea, a ti ya no te extraña que huele Superman. Lo que te extrañaría sería que tuviera una hermana monja. Entonces esto ya no es verosímil. O sea que este personaje, si tú construyeras un personaje así, ya no te lo creerías y ese libro ya se te caería de las manos porque tú ya no te identificarías, ya no sentirías esos personajes como de carne y hueso. Y los personajes de Tomás es buenísimo porque son así, no son buenos ni malos, hacen cosas buenas pero hacen cosas malas,
vienen todas de un trasfondo durísimo. El libro podía ser un libro muy negro, muy oscuro, muy deprimente, y es un canto a la vida, porque o sea, yo cuando terminé el libro, no quiero explicar el final, pero yo cuando terminé el libro sentí unas ganas locas de salir a la calle y hacer cosas, cantar, bailar, porque es un libro que es un canto primero a la amistad. La amistad de las historias, bueno, las historias son tan verosímiles que la historia de la amiga de la protagonista, que es una historia dura, es una historia extraña, está conducida con tal normalidad que tú ya no te acuerdas que había sido un hombre esta señora, tú ya la aceptas todo el rato como una mujer, y es así como... Entonces tú, con tus personajes, vas un poco por delante de lo que es la realidad. Tú explicas el mundo como es, pero casi explicas el mundo como debería ser. O sea, tú vas con unos añitos de adelanto, unas semanas de adelanto. O sea, a mí me gustaría que la gente que sale de prisión, como la protagonista, esto no se estoy estropeando nada porque sale desde la primera página. Ella sale de prisión después de haber cometido un crimen. A mí me gustaría que todas las personas que salen de prisión después de 15 años pudieran reinsertarse como se reinserta la protagonista del libro. A mí me gustaría que todas las mujeres que deciden cambiar de sexo porque ellas son mujeres y han nacido en un cuerpo de hombre, lo puedan hacer y eso sea aceptado con naturalidad y puedan trabajar en un despacho. A mí me gustaría que las historias de amor fueran como la de la protagonista con el chico que conoce, que es una historia que no es ese amor romántico que nos han engañado de cuento de hadas, que nos han vendido en todas las novelas románticas, eso de si nos miramos a los ojos y fue una identificación tal que yo quise pasar ya el resto de mi vida con ello. No, es un amor que se va construyendo, que va madurando, como es la realidad. Entonces a mí me gustaría que el mundo fuera como lo describe Tomás en su libro, que vamos un poco por delante de lo que tendríamos. Él va un poco por delante de lo que existe en la realidad. A mí me gusta porque el personaje de Lupe es un personaje que podría ser muy negro. Además, todo el rato te parece que le van a pasar tragedias y tristezas y tú dices, no, este buen rollo del libro, toda esta cosa del libro tan optimista, esto es para que luego el hachazo sea mayor y todavía la culpa, el complejo de culpa, la depresión, el castigo, la falta de oportunidades, todo esto para que todavía caiga más y nos duela más y lloremos más y suframos más. Y entonces... no lo voy a contar, pero se va desarrollando todo con una dulzura, con una naturalidad, con un optimismo, con un cariño por los personajes, que tú haces, como decía al principio, que te gustaría vivir en ese libro. Entonces, hay una cosa además que es muy buena del libro, que es un libro muy moderno, porque tú no utilizas yo, por ejemplo, estos libros que toman un poco los ejemplos del siglo XIX en que no existía el cine, que nuestras experiencias eran mucho más limitadas, y estos libros de ahora, que por ejemplo se dedican 5 páginas a explicarte cómo huele el jazmín, pues a mí esto no me interesa. Yo tengo ganas de ir al autor, cogerle por los hombros y decir, oye, que yo ya sé cómo huele el jazmín, que ya le he olido. O cuando me dicen, o cuando explican en 10 páginas una puesta de sol, tú dices, oye, que yo he visto una puesta de sol diaria desde que nací, hace 60 y algunos años. O sea, que yo no quiero estas descripciones. Y entonces tú no sabes, cuando terminas el libro, que yo creo que eso es lo difícil, porque a mí también me pasa, a mí también me ocurre, que no sabes si el libro está escrito bien o no está escrito mal. En ningún momento tú te recreas diciendo, ole, vaya prosa, vaya frase, aquí ha metido este tío, ha metido una frase impresionante, no sé qué quiere decir, o no pega con el resto del relato, no me lleva a ningún sitio, no me añade nada, no suma, pero bueno, suena fenomenal. No, todo es una herramienta muy bien afilada, para que está ahí en segundo plano, para conducirte, para que tú vivas esas aventuras con los personajes. Entonces, es un libro que me ha entusiasmado, y ahora voy a decir una cosa que a los escritores nos da mucha rabia. Me lo leí en una tarde, lo voy a volver a releer, porque es un libro que ha costado mucho trabajo, porque es muy difícil escribir fácil, yo lo sé por experiencia propia, y cuando me viene la gente a las presentaciones de mis libros y me dicen, oye, como un piropo, me he leído tu libro en una noche, yo digo, coño, he tardado 1 año en escribirlo y aquí está en dos horas se lo han metido todo entre pecho y espalda. Pues ¿para qué me he esforzado? Es un piropo, pero los escritores también queremos que la gente se recree con esos detalles, porque el libro de Tomás está lleno de detalles de vida cotidiana. Me encanta cómo se arregla, cómo va la peluquería, el conocimiento ese que tienes de los personajes femeninos.
es impresionante. Yo no sé si te habrá ayudado Maite, que sé que es muy amiga tuya y que tenéis una complicidad muy grande, o qué, pero realmente es un conocimiento bueno, un conocimiento increíble de los personajes femeninos. Es un canto al amor, un canto a la amistad, un canto a la vida, a la redención, la consagración del instante, el pensar que los seres humanos, por muy bajo que hayas llegado, por muy mal que estés, siempre podemos levantarnos. La capacidad de resistencia que tenemos está muy bien reflejada en el libro, y yo te agradezco mucho, de verdad, Tomás, que lo hayas escrito, porque para mí este libro ha sido una catarsis, una aportación impresionante, y lo he leído y creo que he disfrutado mucho, pero también soy más sabia. Muchas gracias. Bueno, voy a decir alguna cosilla, porque ya después de lo dicho por ambas partes, a mí me ilusiona mucho todo lo que he escuchado, porque no ha sido un proceso, como bien dice. A mí me gusta mucho la frase que has dicho, que escribir fácil es muy difícil, porque ciertamente a mí, como escritor, como primera novela, pues no quería caer, y sí quería caer en ciertas cosas, ¿no? Lo que hablabas tú de utilizar un lenguaje un poco más, a lo mejor más elaborado, más culto, con expresiones a lo mejor que ni siquiera yo conozco, ¿no? Pero que las metes ahí para que queden bien, o recreándose en ciertas situaciones que a veces pues son como son y ya está. Es decir, que hay que explicar las cosas con más... Pues siempre estás tentado a escribir de esa forma, ¿no? Por parecer un poco más, no sé, por no parecer muy principiante, ¿no? Pero sí que es verdad que me decidí a escribir una novela que fuese pues para cualquier tipo de público y que expresase pues como yo sé escribir, que yo escribo desde el corazón, entonces tampoco no sé hacerlo de otra forma, ¿no? Y puedo explicar tampoco historias demasiado complicadas ni enrevesadas, porque no estoy preparado, creo. Bueno, sí, personajes tienen su complicación. Lo de los personajes que decía Pilar, es verdad que a mí me viene de la tradición teatral, es decir, yo soy, y eso aquí mi gente de teatro creo que es algo que me caracteriza un poco como escritor, que intento profundizar mucho en la psicología de los personajes, y además psicologías complicadas, ¿no? Y es algo que a mí me apasiona, porque creo que las vidas de esta gente que consigue romper y consigue hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, como le dé la gana, y que le da todo igual, a mí me parecen apasionantes. Pero que luego tienen un trasfondo que cuando uno se pone a estudiarlo y a vivirlo, a secuenciarlo, sí que es cierto que descubre que detrás hay una historia complicada, ¿no? Entonces, la novela, decía Pilar, los personajes son personajes. A mí me encanta que haya dicho eso, porque en la presentación de Alicante del miércoles hubo una persona en el público que me dijo: ¿qué sensación te gustaría que tuviese una persona que termina de leer tu novela? Y yo contesté: euforia. Y me ha encantado cuando acaba de decir eso ella, porque es que lo ha retratado perfectamente. Es decir, yo me gustaría que cuando alguien acabase mi novela dijera: ¡guau! Las segundas oportunidades y las terceras y las cuartas y las quintas están ahí esperándonos, ¿no? Y qué ganas de superarme, ¿no? Y de salir adelante, porque todo es posible. Después es verdad que son historias muy complicadas, que tú empiezas a leer la vida de ciertos de los personajes y dices: madre mía, esto ya veremos cómo va a acabar, ¿no? Y esto es muy complicado. Y siempre hay una puerta abierta a la esperanza y a que las cosas al final pues pueden pasar, y de hecho pasan, ¿no? Y a favor de los personajes. Yo en general en la novela, si lo que he querido transmitir siempre es buen rollo, pero porque mi vida está rodeada de buen rollo. Es decir, soy una persona muy optimista, siempre sonrío a la vida, ¿no? Una frase que me dijo una persona que me gustó mucho, que es: la vida te sonríe porque tú le sonríes a ella, ¿no? Y en cierta forma es así. Es decir, yo intento, en esta primera novela por lo menos, dar mensajes positivos y crear personajes además que sean muy ciertos, muy verdaderos, ¿no? Personajes que de hecho, lo comentaba con Maite, con Pate, con mis amigos, decía: es que me da la sensación de que existen. Cuando acabé de escribir, digo, parece que la protagonista, que Lupe esté en Bilbao, ¿no? Y que tenga a su amiga, y que los hago, y intento hacerlos muy cercanos, de manera que al final son tuyos, ¿no? Prácticamente parte de ti. Claro, cuando los has escrito, los has creado tú, pues imaginaos, si ya me pasa con el teatro,
que a veces cuando escribo personajes de estos raros y complicados digo, madre mía, me estaré volviendo yo también un poco, porque me meto tanto en la piel que ya empiezo, y yo mismo me asombro a veces y digo, pero qué complicación de mente, y cómo pueden pensar esto, ¿no?, mis personajes. Pues efectivamente, aquí me pasa que tengo pendiente ir a Bilbao, a los sitios que nombro y que digo, y porque parece que vayan a estar esperándome, ¿no? Digo, mira, aquí es donde cenaron, aquí es donde tal, aquí es su casa, aquí... Y luego eso no existe, obviamente, ha sido todo a través de las herramientas que tenemos hoy en día con las tecnologías, porque la acción se recrea en Bilbao, pero yo no conozco Bilbao, que es algo que era un reto para mí también, escribir en una ciudad que yo no conozco. Yo soy una persona de retos y dije, bueno, voy a empezar con personajes sobre todo femeninos, y en una ciudad que no conozco, porque para mí era un reto escribir, y luego además tiene algo muy bonito que es el redescubrimiento de la novela que voy a hacer yo personalmente cuando esté en Bilbao, ¿no? Que va a ser una pasada, será como hacer un tour de mi novela, ¿no?, mío personal, de decir, bueno, vamos a los sitios donde solía estar la protagonista, y va a ser para mí algo, pues imaginaos, muy bonito. Y luego lo que decía de los personajes femeninos, Pilar, es verdad que yo me he sentido muy cómodo ahondando en la psicología femenina, en parte porque yo es una psicología que entiendo perfectamente, porque toda mi vida prácticamente he estado rodeado de mujeres y he aprendido muchísimo con ellas, y en cierta medida también el libro es un homenaje a la mujer. Y no me ha costado, bueno, sí que me han costado algunos rituales que yo desconocía y que he tenido que preguntar estas cosas. Y además, yo soy daltónico, no distingo los colores, entonces algunas cosas yo decía, Dios mío, no puedo, a ver cómo he visto a la protagonista hoy para que no parezca una barbaridad esto, ¿no?, de combinar colores así a lo loco. Entonces ahí sí que necesita un poco de asesoramiento, ¿no? Pero ahí en muchas otras cosas, ¿no? Porque hay muchas, pues imaginaos una mujer que está 15 años en la cárcel y que sale, pues todo lo que tiene que revivir, ¿no?, cuando conoce a un hombre, por ejemplo, pues todas esas cosas, ¿no? Es decir, que sí que he necesitado documentarme muy bien con todas mis amigas y mis familiares, mujeres que he tenido alrededor, pero ha sido una gozada, o sea, no me ha costado en ese sentido. Para mí ha sido un trabajo de verdad muy bonito. Y bueno, un canto a la amistad, porque para mí mis amigos son mi familia, es decir, que yo valoro muchísimo a mis amigos, los quiero, los cuido, los mimo, porque ellos me miman mucho a mí también, entonces lo mínimo que puedo hacer es retratarlo en mi novela. Y efectivamente la protagonista Lupe tiene a Ágata, que es un personaje transexual, y bueno, es una amistad tan pura y tan verdadera a pesar del paso del tiempo, que es lo que yo mismo vivo con mis amistades, ¿no? Y lo he querido retratar así. La normalidad en esta situación y en cualquier otra para mí, que me encanta que diga que es la realidad que debería de existir, ¿verdad? Es verdad. Pues yo soy un soñador, siempre he sido un soñador, no tengo remedio, vivo soñando, ¿no?, como dice la canción, y efectivamente quiero retratarlo en la novela también, es decir, que sea posible, que sea verosímil, que los sueños se cumplan, ¿por qué no? Es decir, que en ese sentido, pues es una novela en positivo a pesar de las circunstancias, ¿no? Y bueno, lo de leer rápido, a mí en este caso, yo entiendo a Pilar cuando dice que a veces dice, tampoco es cuestión de que te lo leas, porque para mí han sido 2 años de trabajo, 2 años, es verdad, con muchos paréntesis, porque yo me dedico a la docencia. De hecho, hoy tengo el gustazo de que 2 exalumnas mías que ahora están en la universidad estudiando aquí en Barcelona ya han venido, que vamos, ya me voy con esto feliz. Y es verdad que no tengo mucho tiempo para escribir, y he tenido que, pues eso, mis veranos son veranos intensos de Red Bull, como dices tú, ¿verdad? Yo soy de té, yo soy adicto al té, porque era el café, pero me lo tuve que dejar por circunstancias de salud, ¿no? Y no podía tomar tanto café, y ahora me he pasado al té. Y es 10, 12 horas, pero no sé si te pasa a ti, seguro sí, Pilar, pero las disfrutas y se te pasa el tiempo además, porque ya se acaba el día y yo quiero seguir escribiendo sobre esto, ¿no? Y bueno, pues si tuviese que hacer un resumen de la obra rápido, pues yo os invitaría a leerla, pero porque creo que vais a descubrir lo bello de lo cotidiano, ¿no? Es cierto que mi personaje se enfrenta a situaciones cotidianas cuando sale de la cárcel que para mí son maravillosas. Es decir, yo valoro mucho tomarme una taza de café porque no me la puedo tomar y me tomo uno cada mes. Y valoro mucho estar con mi gente es decir, ha hecho un libro también muy sensorial, ¿no? Porque hay muchas... Pues la protagonista empieza desde cero en un mundo que para ella es completamente ajeno al que... Claro, imaginaos, hasta hay una escena que se retrata en la novela en la que ella le choca que se cobren las bolsas de plástico en el supermercado, por ejemplo, o el cambio de pesetas a euros, que ella no lo ha vivido, pues cosas así, ¿no? Entonces,
Os invito a disfrutar de lo cotidiano, porque tenemos muchas razones en nuestra vida para sentirnos felices y para tirar hacia adelante. Y os agradezco que hayáis querido estar aquí y escucharnos, y de verdad muchísimas gracias, espero que os guste mi novela. Bueno, después de oír a Tomás, y bravo, Pilar, porque la has, vamos, clavada, de verdad, estaba sorprendida porque los anteriores estaba lo mismo y estaba justamente, pero vamos, daba 100%. Ha sido impresionante escucharte. Bueno, pues como os decía, después de oír a Tomás, vamos a darle paso a un turno de preguntas que el autor nos contestará para satisfacer cualquier curiosidad que podamos tener. Y si te parece, Pilar, pues abres tú una con la primera. A ver, ahora te voy a hacer una pregunta que nos molesta que nos la digan, nos la pregunten. A mí, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, pero ¿qué hay de realidad en tus libros? ¿Eres tú de verdad la que sale? ¿Has vivido tú esto? No, yo no te voy a preguntar esto, pero sí es cierto que todos los libros tienen un pequeño germen. ¿Es alguna noticia de periódico quizá? ¿O es algo que te han contado? ¿Una cosa fugaz que tú dices, ves, esto se me ha quedado y con esto se podría hacer un libro? ¿Cuál fue un poco el germen del libro? Bueno, cuando tú decías antes que es muy importante tener una buena historia, es verdad que a mí me costó encontrar la historia. Digo, a ver, ¿de qué escribo? Que quería escribir sobre una mujer, pero claro, tenía que pasarle algo relativamente fuera de lo normal, ¿no? Para poder escribir, o no, pero yo para empezar necesitaba tener esa base, ¿no? Para sentirme seguro. Y entonces pensé en una historia de superación y me vino, dije, bueno, pues ¿qué más superación puede haber que una mujer que tiene que empezar desde cero, bien porque haya tenido un accidente, bien porque haya estado en la cárcel, y me decidí finalmente por esto. Es verdad que, fíjate, que en todas las presentaciones ha salido al final, pero me coincidió con el ingreso en la cárcel de Isabel Pantoja, y yo pensé, esto menos mal que no lo voy a sacar ya porque la gente va a pensar, mira, qué oportunista, meten a la Pantoja a la cárcel y saca un libro sobre una mujer que acaba de salir de la cárcel, ¿no? Y encima se puso de moda también esta serie Vis a Vis, que era sobre la vida carcelaria. Mi novela habla un poco de la vida carcelaria, pero no se recrea en eso. Entonces dije, bueno, ya, menos mal que voy a tardar en escribirla, porque la idea ha empezado ahora, pero fijaos, tardé más de 2 años en escribirla. Pero un poco el germen fue ese, ¿no? Es decir, que era una historia dura y una historia difícil para poder luego tener bastante argumento también, porque no me fiaba de mí mismo como autor noveno, es decir, a ver qué voy a escribir después, a ver si a la página 50 ya no tengo nada más que decir. Y sí que es verdad que la historia está llena de pedacitos de mi gente y de mi vida y de mis circunstancias, o sea que no es autobiográfica ni muchísimo menos, pero sí que tiene muchísimas cosas de mi gente y mías también, ¿no? De hecho, pues, no sé, ciertas manías o ciertos gestos de la protagonista o de la gente que le rodea son míos en realidad, ¿no? Son autobiográficos, porque yo creo que si escribiéramos de extraterrestres, estos seres también amarían como nosotros o tendrían nuestras vivencias, nuestra infancia.